El Círculo Tchaikovsky, también conocido como la Gran Sociedad de Propaganda, fue una sociedad literaria autodidacta y una organización revolucionaria de Narodniks activa a principios de los años 1870 en Rusia. En la Rusia zarista de mediados del siglo XIX, la intelectualidad se mostró insatisfecha con lo que percibían como el estancamiento social de la nación y comenzaron a exigir reformas. Este movimiento social y político fue caracterizado notablemente por el novelista Iván Turgenev como nihilismo. Este periodo de activismo social vio el surgimiento de varias organizaciones secretas, entre ellas Tierra y Libertad, La Venganza del Pueblo y el Círculo Tchaikovsky. Turgenev fue miembro correspondiente de la Academia Imperial de Ciencias en la categoría de Lengua y Literatura rusas desde 1860. Recibió el título de doctor honorífico por la Universidad de Oxford en 1879 y fue nombrado miembro honorífico de la Universidad Imperial de Moscú en 1880. Su influencia artística se extendió más allá de Rusia, impactando significativamente la literatura de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Turgenev fue pionero en la literatura rusa al explorar la personalidad del «hombre nuevo» de los años 60, analizando sus cualidades morales y características psicológicas. Introdujo el término «nihilista» en el léxico ruso y se convirtió en un defensor de la literatura y la dramaturgia rusas en Occidente. Sus obras son parte fundamental del currículo escolar en Rusia, y entre sus títulos más conocidos se encuentran Memorias de un cazador, Padres e hijos, Nido de nobles, Mumu y Primer amor. Nacido en una familia rica en Oriol, Rusia, Turgenev vivió una infancia marcada por la presencia autoritaria de su madre y la ausencia de su padre, un coronel de caballería que murió cuando Iván tenía 16 años. Esta difícil relación familiar influenció profundamente su obra, impregnándola de un marcado pesimismo. Turgenev estudió en la Universidad de Moscú y luego en la Universidad de San Petersburgo, especializándose en clásicos, literatura rusa y filología. En 1838, continuó sus estudios en la Universidad de Berlín, donde se enfocó en filosofía e historia, especialmente en la obra de Hegel. Impresionado por la sociedad alemana, adoptó una visión occidentalizada, oponiéndose al sistema de servidumbre en Rusia. Mantuvo relaciones complicadas con otros escritores como Lev Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky. Su amistad con Tolstoy fue especialmente tumultuosa, llegando incluso a un reto de duelo en 1861, aunque luego se reconciliaron. Dostoyevsky parodió a Turgenev en su novela Los demonios y más tarde se reconciliaron públicamente. Turgenev nunca se casó, aunque tuvo una hija con una sierva de su familia. Pasó gran parte de su vida en Europa Occidental, especialmente en Francia, atraído por la cantante española Paulina García de Viardot. Su amistad más cercana fue con el escritor Gustav Flaubert. Tierra y Libertad, Zemlya y Volia, fue una organización revolucionaria clandestina rusa que surgió en 1861 y existió hasta 1864. Fundada con el objetivo principal de preparar una revolución campesina, fue organizada por figuras como N.N. Obruchev y S.S. Rimarenko. Las bases programáticas de la organización se inspiraron en las ideas de Alexander Herzen y Nikolai Ovaryov. Un objetivo crucial era convocar un Congreso del Pueblo sin distinción de clases. La organización Tierra y Libertad comenzó como una agrupación poco cohesionada de grupos afines al ideal populista a principios de la década de 1860. Pronto fue diezmada por los arrestos de la policía zarista, pero sobrevivió a través de grupos de exiliados y nuevos dirigentes. Después de su desaparición inicial, la organización resurgió en 1876 con una estructura más organizada. Entre sus miembros destacados estaban Ade Mikhailov, Georgy Valentinovich Plejánov, Dmitry Alexeyevich Lizovú, Sofía Mikhailovna Kravchinsky, Nikolai Andreyevich Morozov, Sofía Lvovna Perovskaya y Lev Alexeyevich Tijomirov. El grupo central contaba con unos 25 miembros, pero la organización también tenía otros grupos en diversas ciudades de provincias. Desde estos centros, estudiantes, maestros, médicos, funcionarios de los Semsvos y otros intelectuales partían a agitar a los campesinos de los alrededores. En octubre de 1878, comenzó a publicarse una revista con el nombre de la organización, impresa en el extranjero e introducida en Rusia de forma ilegal. Las tensiones dentro del grupo se intensificaron debido a la falta de resultados de la agitación en el campo,
las acciones represivas del gobierno y el creciente número de partidarios del terrorismo como medio de lucha. Estas tensiones llevaron a la disolución de la organización en 1879. Después de la disolución, el ala terrorista formó una nueva organización llamada Narodnaya Volia, mientras que la rama populista se reorganizó bajo el nombre de la Repartición Negra. El Círculo Chaikovsky fue fundado en San Petersburgo durante el malestar estudiantil de 1868 a 1869 como una respuesta a la violencia imprudente promovida por Sergei Nekrasov. La organización tomó su nombre de Nikolai Chaikovsky, uno de sus miembros más prominentes. El núcleo de la organización era una sociedad literaria de educación autodidacta dentro de la Academia de Medicina, cuyo objetivo inicial era compartir libros y conocimiento prohibidos en el Imperio ruso. Entre sus miembros se encontraban estudiantes como Mark Nathanson, V.M. Alexandrov y Anatoly Serchukov, atraídos por la influencia de Nikolai Chaikovsky y Feofan Lermontov. Nikolai Vasilievich Chaikovsky fue un veterano revolucionario ruso que desempeñó un papel crucial durante la Guerra Civil Rusa como dirigente antibolchevique. Chaikovsky nació en Viatka, siendo su padre, Piotr Fyodorovich Chaikovsky, un médico militar del ejército imperial ruso, y abuelo del famoso compositor Piotr Ilich Chaikovsky. Durante sus estudios en San Petersburgo, se unió a un grupo de estudiantes radicales conocido como el Círculo de Chaikovsky, que defendía ideales socialistas y populistas. Desacuerdos sobre la aplicación de estas ideas llevaron a Chaikovsky a trasladarse a Estados Unidos en la década de 1870, donde fundó una comuna socialista en Kansas. Tras el fracaso de la comuna, se mudó a Londres, donde recaudó fondos para la causa socialista y publicó literatura revolucionaria. Regresó a Rusia en 1905, involucrándose en el movimiento cooperativista. Durante el gobierno provisional ruso, tras la Revolución de febrero de 1917, Chaikovsky apoyó el defensismo del gobierno y abogó por la compra de bonos de guerra. Fue miembro de la efímera Asamblea Constituyente rusa, disuelta por el gobierno de coalición bolchevique y socialrevolucionarios de izquierda a comienzos de 1918. Participó en los intentos de revuelta contra el gobierno bolchevique, que fueron infructuosos y rápidamente sofocados. En la primavera de 1918, Chaikovsky fue uno de los miembros fundadores de la Unión por la Regeneración de Rusia, que abogaba por un triunvirato y la lucha contra los bolcheviques y los alemanes, en colaboración con los aliados. Se trasladó a Vologda y luego al norte de Rusia. Después de la Revolución de Octubre, Chaikovsky se opuso a los bolcheviques y formó un gobierno propio en Arcángel durante la Guerra Civil Rusa, tras el golpe contra la autoridad bolchevique en la ciudad el 1 de agosto de 1918, con el apoyo del mando aliado. Encabezó la Administración Suprema de la Región Norte. Las relaciones con los aliados, especialmente con el general británico Frederick C. Pole, fueron tensas. Pole consideraba al gobierno de Chaikovsky incapaz y cercano a los bolcheviques, a pesar de estar formado por socialistas moderados. El capitán Georgy Chaplin, quien había facilitado el golpe, se rebeló contra Chaikovsky y lo deportó temporalmente al Ártico, aunque fue liberado por la mediación de los embajadores aliados. En octubre de 1918, Chaikovsky formó un gobierno más moderado, con la satisfacción de los aliados, pero con menos respaldo popular. En 1919, participó en la delegación de movimientos blancos en la Conferencia de Paz en París para buscar el reconocimiento oficial de los aliados. Durante su ausencia, los mandos aliados administraron la región como una dictadura militar. En mayo de 1919, Chaikovsky fue entrevistado sobre el carácter del almirante Kolchak, mostrándose favorable a su gobierno. Las tareas principales del círculo incluían unir a estudiantes de San Petersburgo y otras ciudades, y llevar propaganda a los trabajadores y campesinos con el objetivo de preparar una revolución social. Para prevenir el ingreso de individuos de dudosa moralidad, como Nekrasov, el círculo Chaikovsky estableció altos estándares morales para sus miembros. El círculo mantenía una actitud negativa hacia la lucha por las libertades políticas, que consideraban ventajosas solo para la naciente burguesía rusa. Estos principios fueron formulados en el Programa para los Círculos de Autoeducación y Actividad Práctica, compilado por el Círculo entre finales de 1870 y principios de 1871. Una de las primeras tareas del Círculo Chaikovsky fue organizar la impresión,
publicación y distribución de literatura científica y revolucionaria, con la valiosa ayuda de editores como Nikolai Pavliakov y Kouzma Soldatchenko. Gracias a sus esfuerzos, obras importantes como el primer volumen del Capital de Karl Marx, así como libros de autores influyentes como Nikolai Chernyshevsky, Nikolai Dobroliubov, Alexander Herzen, Piotr Lavrov, Vasily Verby, Ferdinand Lassalle, Charles Darwin y John Stuart Mill, entre otros, fueron difundidos. En el verano de 1871, el círculo liderado por Natanson se unió al círculo autodidacta femenino dirigido por Alexandra Kornilova y Sofía Perovskaya, formando una alianza poderosa. Poco después, nuevos miembros se integraron, entre ellos Sergei Kravchinsky, Dmitry Clemens, Sergei Sinegub, Nikolai Charusin y Leonid Sivko. Para este entonces, el Círculo Central de San Petersburgo contaba con aproximadamente 60 personas. Se crearon círculos en otras ciudades como Moscú, Odessa y Kiev. Estos grupos, dirigidos por figuras como Nikolai Morozov, Lev Tijomirov, Mikhail Frolenko, Félix Volkovsky, Andrei Seliavov, Yakov Stefanovich y Pavel Axelrod, se integraron a la célula de Petersburgo bajo un sistema federativo. En total, el Círculo Tchaikovsky llegó a tener alrededor de 100 miembros. En 1872, el Círculo Tchaikovsky comenzó a organizar círculos de trabajadores con el objetivo de formar propagandistas que llevaran sus ideas al campo. Estas iniciativas fueron especialmente exitosas en San Petersburgo y Odessa, donde lograron llegar a unos 400 trabajadores. Algunos de estos trabajadores, como Víctor Obnovsky y Fyodor Kravchenko, posteriormente fundaron las primeras organizaciones proletarias, como la Unión de Trabajadores de Rusia del Sur y la Unión de los Trabajadores Rusos del Norte. Los resultados de estas actividades de propaganda fueron detallados en un informe elaborado por Piotr Kropotkin, que fue discutido por el Círculo Tchaikovsky de San Petersburgo a finales de 1873. El príncipe Piotr Alexeyevich Kropotkin, conocido en español también como Pedro Kropotkin, fue un destacado geógrafo, zoólogo, naturalista, teórico político y económico, escritor y pensador ruso. Es considerado uno de los principales teóricos del movimiento anarquista y fundador de la Escuela del Anarcocomunismo, desarrollando la teoría del apoyo mutuo. Kropotkin nació en una familia aristocrática terrateniente. Asistió a una escuela militar y más tarde se desempeñó como oficial en Siberia, donde participó en varias expediciones geológicas. Durante su tiempo en Siberia, Kropotkin se interesó por las condiciones de vida de los campesinos y la organización social de las comunidades indígenas, lo que influyó en sus futuras teorías anarquistas. En 1874, Kropotkin fue encarcelado por su activismo político. 2 años después, logró escapar y pasó los siguientes 41 años en el exilio en Suiza, Francia, donde fue encarcelado durante casi 4 años, y en Inglaterra. Durante este periodo, Kropotkin se convirtió en una figura prominente del movimiento anarquista, difundiendo sus ideas a través de numerosos escritos. Kropotkin abogaba por una sociedad comunista descentralizada, libre de gobierno central y basada en asociaciones voluntarias de comunidades autónomas y empresas dirigidas por los trabajadores. Sus ideas estaban en contra del capitalismo y del socialismo de Estado, promoviendo en su lugar el anarcocomunismo. La conquista del pan, un libro fundamental en el que expone sus ideas sobre cómo debería organizarse una sociedad comunista anarquista. Campos, fábricas y talleres, otro importante trabajo en el que Kropotkin argumenta a favor de una economía descentralizada y autosuficiente. El apoyo mutuo, su principal contribución científica, donde presenta la cooperación como un factor importante en la evolución, contrarrestando la visión darwiniana de la competencia como motor principal de la evolución. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.
Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.